Hola gente, bienvenidos al curso de métodos econométricos aplicados del doctorado en Ciencias Económicas de la UNE. Bueno, este primer video tiene el objetivo de iniciar con el repaso de econometría básica. Específicamente vamos a ver el tema de regresión simple, un poquito obviamente como repaso y para aprender a manejar un poco los programas, repasar el manejo de programas como el Stata y el R. Así que como primer punto vamos a arrancar repasando un poquito eh, cuáles son los objetivos de lo que se conoce como el análisis empírico, el alcance o la utilidad, ¿sí? Análisis empírico o econométrico, en lo que es tanto ciencias como en general en la profesión del economista. Bueno, es difícil encasillar conceptos de este tipo porque las aplicaciones son muy variadas, pero acá tienen cuatro utilidades o metas, digamos, del análisis empírico, empezando de la más sencilla, que es la descriptiva, ¿no? Simplemente como se usa la estadística descriptiva, se puede decir que un objetivo es describir la estructura compleja de asociaciones entre variables económicas. Más allá de la estadística descriptiva típica, univariada o gráfica, que toma una o dos variables, lo que vamos a ver en este curso va a permitir hacer una profundización de esta estadística descriptiva a más de dos variables, ¿sí? Básicamente usando el análisis de regresión, ¿sí? O sea, entonces como un objetivo básico es como en ciencia sería como un objetivo preliminar antes de hacer tener otro objetivo que es corroborar hipótesis o tipo de cosas que a las ciencias importan más, ¿sí? Pero siempre un objetivo preliminar es siempre describir la estructura de datos antes de analizarla con otros objetivos, ¿no? Pero también es útil en la profesión, sobre todo el economista, describir datos que vienen de una actividad empresarial o una actividad bancaria o gubernamental, simplemente para ver su evolución y su performance, dependiendo de lo que uno mida, ¿no? Un segundo objetivo es testear una teoría o para estimar o cuantificar una relación teórica, es decir, esto ya tiene que ver con las ciencias, ¿no? Las ciencias nos propone un modelo teórico o una teoría, un modelo matemático, muchas veces, que relaciona una variable con otras variables. Entonces, ya sea para testear que esa teoría, ese modelo, se corrobore en mi caso particular de aplicación o sabiendo que se cumple, que es algo, una teoría, por ejemplo, una demanda o quiero estimar una oferta, que es algo que existe, ya sé que existe, pero quiero cuantificarla, ¿no? Entonces, eso sería otra cosa. Una cosa es testear una teoría y otra cosa es, bueno, yo sé que la teoría funciona, pero quiero cuantificar la relación entre dos variables, como la relación entre mover una alícuota impositiva y su efecto sobre la recaudación o sobre la actividad económica, ¿sí? En alguna actividad concreta. Eso es un segundo objetivo un poco más complejo, ¿no? Que también trataremos. O veremos qué utilidad tiene el análisis de regresión multivariante en sus diferentes variantes en ese objetivo. Un tercer objetivo es obtener pronósticos, ¿sí? Esto es un poco más simple que lo anterior. No tan simple, pero no es fácil obtener pronósticos buenos, pero sí es menos complicado, o sea, hay menos problemas o supuestos que lo que es el testeo de una teoría, ¿no? O cuantificar una relación teórica, una relación causal, que veremos más adelante. Esto de pronósticos tiene mucho que ver con lo que es el gran surgimiento de lo que hoy se llama ciencias de datos, ¿sí? Data Science o Big Data o aprendizaje de máquinas, Machine Learning o aprendizaje profundo, que manejan conceptos como redes neuronales, minería de datos, y básicamente se refiere a clasificar, a problemas de clasificación y predicción, que en el fondo una clasificación es también una predicción, o sea, se usa para fines de predicción de que un sujeto pertenezca a una clase y no a otra, ¿no? Eso es clasificación.
que es una predicción, y si no, también simplemente predecir conductas o predecir valores futuros de una variable de interés, ¿no? Bueno, básicamente todas las técnicas de aprendizaje automático que se usan hoy en día en el comercio, en inteligencia de negocios, business intelligence, que habrán escuchado hablar, tratan de lo que es pronosticar o clasificar, que en el fondo es un sirve para pronosticar. Entonces, esto difiere bastante de lo que era originalmente la finalidad principal de la econometría, que es estimar relaciones causales o relaciones teóricas o testear teorías, ¿sí? Por eso se le dio poca importancia. De hecho, no hay mucho análisis de econométrico que se ocupe por parte de los economistas de lo que es de análisis de datos. En un principio, ahora sí ya hay bastante interés e incluso hay utilización de estas técnicas de Big Data y aprendizaje de máquinas sobre todo lo que es la disponibilidad de datos y se está pensando en cómo usarlos en econometría. Pero en un principio no se dio tanta importancia por esto mismo, que como que es secundario, ¿no? En cuanto a ciencia. El pronóstico en las ciencias no es el central. La ciencia quiere testear relaciones causales, no simplemente pronosticar, ¿sí? Pero bueno, ese es otro gran objetivo de la econometría o análisis empírico, el tema de los pronósticos, ¿sí? Obviamente muy importante en lo que es diseño de medidas de política o monitoreo económico. Luego, el cuarto objetivo que tenemos es evaluar el impacto de un programa de política pública, ¿sí? Por ejemplo, una reforma impositiva, una asignación de subsidios y sus efectos. Esto tiene que ver con lo que vimos en el punto 2, cuantificar una relación teórica, porque en el fondo lo que estoy haciendo es tener un modelito que me dice que tal reforma, tal política económica va a afectar la conducta de los agentes y yo lo que quiero hacer con estos métodos es cuantificar cuánto afecta. Primero que sí le afecta, si realmente lo afecta y cómo y en qué medida. Si es como yo espero que le afecte y en la cuantía suficiente que yo espero que le afecte, ¿no? Por ejemplo, hay evaluaciones de cómo la AUH, asignación universal por hijo, afecta la probabilidad de que los chicos de las familias que la reciben vayan al colegio y no abandonen, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de estudios hay en la que yo puedo cuantificar cómo es el impacto de esa política para el objetivo para el cual fue diseñada, ¿no? O uno de los objetivos. Bueno, entonces, repasado esto, yo antes de entrar en teoría, como este curso se llama Métodos Empíricos, Métodos Econométricos Aplicados, la idea es comenzar con una pequeña aplicación con el software Stata, ¿sí? de una base de datos que ustedes tienen en la aula virtual. Así que pueden bajar y abrir del aula virtual este archivito del Stata 14 que dice 01 repaso regresión simple Stata, ¿sí? Hay varias formas de abrir el Stata y sus archivos. Una es como cualquier otro programa, como el Word o el Excel, que uno hace doble clic en un archivo Excel y se abre. Otra es abrir el Excel y buscar el archivo, ¿no? Es lo mismo, o sea, en Stata es lo mismo, en el R también es lo mismo. Así que yo en este caso voy a abrir un archivo de Stata que se llama do_file. Acá como ven dice archivo do. Entonces se abre y esto que se abre acá es, además del Stata, este como bloc de notas es el archivo do o do_file, ¿sí? Que es como que un bloc o un bloc de notas, un documento en el que yo voy guardando o escribiendo todos los comandos, el análisis que voy haciendo y después lo puedo guardar para para usarlo más adelante. Eso es lo bueno de trabajar es la forma profesional de trabajar con paquetes estadísticos, ¿sí? Con un archivo en donde se guardan las instrucciones o el análisis que hago para luego poder volver a hacerlo, extenderlo, replicarlo, compartirlo, etc. Entonces, esta es la ventanita entonces del do_file, que fíjense que tiene una ventanita con las funciones estándar de guardar, acá en nuevo, se pueden abrir un nuevo do_file, pueden cerrarlo acá tiene un abierto en blanco, pueden cerrarlo,
este es el que abrimos recién. Acá pueden abrir otro, ¿sí? Buscando. El único que hay en la carpeta es ese que abrimos. Acá también en archivos, si van acá casi al final dice archivos recientes, acá tienen una lista de los archivos que fueron, de los do file que abrieron antes, ¿sí? Esto es como repaso, o para los que recién aprenden el Stata, les voy comentando en los primeros videos algunas funciones. Acá les facilita abrir archivos que ya abrieron antes como una memoria, ¿no? De lo que hicieron antes. Pueden abrirlo de ahí un archivo. Vamos, yo, por ejemplo, puedo abrir eh, un do file que tenía guardado. Esto lo hice con otra versión del programa, por eso sale así feo. Bien, una vez que tienen abierto esto, entonces pueden ejecutar el Stata, que es la página principal, es esta, ¿sí? Bueno, del Stata, las dos grandes cosas que tienen que manejar es abrir los do files, lo cual se hace también, si yo no tengo abierto, se hace con esta carpetita. ¿Sí? Con este block yo puedo apretar acá y se me abre otro en blanco, ¿sí? Además del que tengo abierto. Si aprieto dos veces o una vez más, ven que acá tengo dos abiertos, ¿sí? El que tenía escrito y este otro. Y luego las bases de datos. Las bases de datos también la pueden abrir de esta carpetita, de la página principal del Stata, buscarla por acá, o acá, abrir, ¿sí? O acá también, en conjunto de datos recientes, hay una memoria de bases de datos que pueden abrir. En el caso de ustedes, podrían ir acá a abrir y buscar la base de datos de autos, que también está en el aula virtual, que ahora vamos a abrir, ¿sí? Pero también la tienen, yo en mi caso la voy a abrir de esta salida, de esta línea de comandos, ¿sí? Que utiliza el comando use, que es para abrir una base de datos, luego va a la dirección donde está guardados los datos y el nombre del archivo, autos stata14. Este es el nombre del archivo que figura en el aula virtual, que tienen que bajarlo, ¿sí? Y clear es simplemente una opción para que limpie, si había una base de datos ya abierta en el Stata, para que no me dé un error, se pone clear. En este caso no hace falta, no haría falta. En el caso de ustedes, esto no va a funcionar, ya les aviso, no lo corran. ¿Por qué no va a funcionar? Se habrán dado cuenta que acá la dirección que ustedes tienen en su computadora hasta llegar a esta base de datos, que se llama autos, no es la misma que la que yo tengo. ¿Sí? Acá tengo toda mi dirección de mi computadora. O sea que ustedes deberían cambiar eso o simplemente ir acá a la carpeta abrir, ¿sí? Y buscar acá la base de datos, que yo lo tengo acá en bases de datos, autos, ¿sí? Tendrían que hacer esto. Si la abren así como la abrirían ustedes, fíjense que acá a la izquierda o acá en pantalla se les imprimió exactamente ese comando use con la dirección, que en su caso va a ser la dirección que tengan ustedes hasta el archivo, y la opción clear, ¿sí? O sea que es la que tienen acá también a la izquierda. Esta es como una memoria de los comandos que van utilizando. Entonces, si le dan un clic arriba de use, acá, aparece acá, abajo de todos, ¿sí? la sintaxis del comando, ¿sí? Que se ejecutó. Entonces, de acá lo pueden seleccionar, copiar con control C, control V, como hacen siempre, y venir acá al do file, hago un do file, y reemplazar con su dirección. Ven que es la misma que la que yo tengo, pues la mía, la que está correcta para mi máquina, pero para ustedes no, o sea que ustedes pueden ahí borrar la anterior, que es la mía, y quedarse con la nueva, que sería la de ustedes, ¿sí? Copiándolas de acá. Bien, esto funciona como con todos los comandos que hagan en el Stata, lo pueden copiar luego en el do file, ¿sí? Sobre todo para aprender. Después cuando ya sepan cómo hacer los comandos, los pueden hacer directamente del do file, ¿sí? Esa es como la mecánica de aprendizaje. Bien, para mostrarles cómo funciona, yo voy a borrar cómo se borra una base de datos. Acá se dan cuenta que la base de datos se cargó porque acá arriba, en variables, aparecen las variables de la base, ¿sí? Si acá tienen en blanco, quiere decir que no se cargó la base. Para borrar la base, se usa el comando clear, limpiar,
ven que ahí desaparece las variables de la base, es decir, no tienen base en memoria. Borré para usarlo desde acá. ¿Cómo pueden volver a cargar la base usando este comando use? Bueno, lo seleccionan con doble clic o triple clic, ¿sí? O simplemente seleccionándolo, como cualquier editor de texto, y aprietan este botoncito que está a la derecha, ¿sí? en la barra de opciones, que les dice ejecutar selección, run, ¿sí? Aprietan eso y van a ver que se vuelve a ejecutar el mismo comando, el que está escrito, y les cargó la base de datos donde acá ven las variables. Bien. Entonces esa es un poco la mecánica, escribir los comandos acá y ejecutarlos con este botón, seleccionar. Obviamente pueden seleccionar un montón de sentencias y ejecutarlos al mismo tiempo, ¿sí? Eso vamos a ir viendo. Bueno, el primer paso es simplemente, además de mostrarle un poco y repasar el stata, es ver un poquito, esto obviamente explórenlo, miren guías, en el aula virtual hay una guía de stata básica, pero hay muchas guías online, mucho más completas, ¿sí? Igual el curso es de econometría, no es de uso de software, ¿sí? O sea que no vamos a... el objetivo principal no es enseñar el software, sino que entender la econometría, ¿sí? Pero obviamente, implícitamente está el aprendizaje de los programas, pero todo lo que veamos acá es lo que necesitan ustedes aprender para aprobar el curso, digamos. Pero lo que puedan aprender extra, bienvenido sea, y los aliento a que miren tutoriales y guías para manejar mejor y con más facilidad, pero con que practiquen los comandos que vemos acá y los manejen bien es suficiente, ¿sí? Un primer comando para inspeccionar variables es el codebook, ¿sí? Que en este caso, fíjense que ustedes tienen varias variables acá. Perdón, antes que nada vamos a ver de qué trata esta base de datos. Para ver los datos que tienen pueden apretar acá estos cuadriculados, que son editores de datos y el editor de datos, pero solamente para navegación, con la lupita. Este no te permite cambiar los datos adentro, es decir, modificarlos, y este con el lápiz sí permite modificarlos. Yo recomiendo que usen el de la lupita, porque por ahí pueden apretar acá con el otro, pueden cambiar algún dato sin darse cuenta, y luego no saben cómo, o guardarlo sin darse cuenta y que quede mal, digamos, el dato, ¿no? Pero si quieren cambiar o editar algo, sí, se pasan acá al modo de edición. Acá les avisa que están por cambiar del modo exploración al modo edición, le apretan sí, y ahí pueden modificar. Por ejemplo, este 5 le pueden poner 4 si quieren, ¿sí? Obviamente yo le voy a volver al 5 que era, ¿sí? Y acá pueden guardar los cambios que hagan. Después vamos a ver un poco, esto funciona como un Excel, ¿no? Básicamente, pueden tener una base de datos en Excel, la copian y la pegan acá en Stata, sin problema. Bueno, yo voy a cambiarme al modo exploración. Ven que acá tienen marca de autos, Renault, Chevrolet, ¿sí? Ford, Peugeot, modelo, Fluence, Cruze. Bueno, y así tienen diferentes, Toyota Corolla, Peugeot 408. Marca, modelo, versión, y si tiene baúl o no tiene baúl, 1 si tiene baúl, 0 si no tiene baúl, acá hay alguno que no tiene. Antigüedad en años, acá tienen las variables, ¿no? Antigüedad, tienen esta variable que les dice años de antigüedad, kilometraje, en cantidad de kilómetros recorridos por el auto, ¿sí? Si es diésel o no, también una variable 0 o 1, 0 es naftero, 1 es diésel. La provincia en la que se relevó el dato, ¿sí? Que acá tienen Chaco es 1, Corrientes es 2, Formosa, voy a limpiar acá, Formosa 3, Misiones 4, son las provincias del NEA. Estos son autos que se ofrecen a la venta por internet, ¿sí? En concesionarias que se publican por internet. Entonces, autos usados, ¿sí? Todos tienen más de un año de antigüedad, perdón, uno más de 0, digamos, no son 0 kilómetros. Este es el kilometraje,
la provincia en la cual se relevó el dato y el precio en miles de pesos, ¿sí? Estos son datos del 2000, creo que son del 2019 o inicio del 2020, no recuerdo muy bien. Bueno, 2018 creo que son, por eso los precios, ¿no? Bien, entonces esta base de datos es muy sencilla, esta es una base de datos que típicamente se usa para análisis profesional, no para ciencia, ¿sí? Es una base de datos sencilla para ilustrar sobre todo lo que es este primer punto, describir la estructura compleja de asociaciones entre variables, ¿sí? Y también para cumplir, si se quiere, con este objetivo, obtener pronósticos sobre los valores futuros. ¿Sí? Luego lo que es una relación causal ya va a ser más complicado, pero para esos dos objetivos, el 1 y el 3, esta base de datos, que es simplemente un relevamiento online de una muestra aleatoria, sería de autos de las 4 provincias del NEA, ¿sí? Sus precios y características básicas, es útil en la profesión del economista para justamente pronosticar y evaluar si, por ejemplo, un nuevo auto está en precio o no. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora después. Pero por lo pronto esto es regresión simple, así que vamos a ver cómo describir, por ejemplo, las variables precio y kilometraje. Vamos a relacionar esas dos variables solamente por ahora. Así que vamos a describirlas con el comando codebook, ¿sí? Bien, primero kilometraje. Acá simplemente nos dicen que es del tipo numérica, que esta data lo llama float. El rango que tiene de 0 a 180.000 kilómetros, ¿sí? Hay 111 valores únicos, ¿sí? No es el tamaño, sino valores únicos. Hay otros repetidos. Acá tienen los percentiles. Bueno, es una descripción, la media, el desvío estándar, una descripción básica de la variable y su formato, ¿no? Y esta sería la variable precio. Va de 250.000 a 1.344.000. Hay 94 valores únicos. Ven que este no es el tamaño muestral, sino el tamaño muestral es 212, que se repite acá, 212, ¿sí? De vuelta, media, desvío estándar, standard deviation, y los percentiles, ¿tá? De precios. Esto está en miles de pesos. La mediana es 500.000 pesos como valor de venta de los autos. Bueno, entonces esto es básicamente el comando codebook que pueden usar para ver eso, qué registro, qué tipo de registro tiene y sus algunas estadísticas básicas y el formato. Otro comando ya interesante para el análisis empírico es el summarize. El summarize, ¿sí? Así que hacemos el summarize de las dos variables. Acá le pongo estadística descriptiva, porque esto ya es estadística descriptiva. El summarize de kilometraje y precio. Bueno, como ven el resultado es una tablita donde tienen kilometraje y precio. Esto se ordena por orden alfabético normalmente, o sí, en este caso orden alfabético. Donde le dice las observaciones que tienen en la base, la media de la variable, sí que son unos 50.348 kilómetros recorridos, el desvío estándar 32.500 kilómetros, el mínimo, que es 0, se ve que hay alguien que dijo que no tiene 0, sería un 0 kilómetros, ¿sí? Debe ser un caso particular, después vamos a verlo, y máximo 180.000 kilómetros. Y el precio, porque son autos de hasta 5 años de antigüedad nomás. Por eso no hay tantos con alto kilometraje. No es tan alto el kilometraje máximo. Entonces, este es el mínimo y el máximo. Si yo quiero ampliar esta estadística descriptiva, mostrar más estadísticos, puedo usar la opción Detail. En realidad sería así. Ponen la coma, la opción completa es Detail, que es detalle, ¿sí? Pero se puede abreviar con la opción D. Entonces, en vez de poner esto, pueden poner abreviado. Ven que yo acá abrevié. En vez de summarize, puse zoom. Eso funciona igual. En vez de, perdón, acá en vez de kilometraje voy a poner K. No era antigüedad, era kilometraje. K. Si abrevio el nombre kilometraje como K. Esto se puede hacer siempre
y cuando no haya otra variable que empiece con K, ¿sí? Con K mayúscula, ¿está? Y precio le pongo pres, o sea, cualquier abreviación funciona, ¿está? Hasta una letra, si puedo identificar la variable con esa sola letra. Si hay dos variables con esa letra, no se puede, ¿sí? Avisa que no puede identificarlo. Bueno, hacemos un summarize y ven que ahora cada una de las dos variables, primero kilometraje y luego precio, les aparece con muchas más estadísticas descriptivas, ¿sí? Además de la media que teníamos antes, el tamaño muestral, el desvío estándar, el mínimo, que sería este, smallest, y el máximo, tenemos más información, ¿sí? Como los 4 mínimos y los 4 máximos, o sea, no un único mínimo, sino cuál le sigue como mínimo, ¿sí? Los cuatro mínimos que tienen la base de datos y los 4 máximos. Acá vemos que hay un solo valor con 0, ¿sí? Y acá hay uno solo con 180.000. Luego el que le sigue ya tiene 160 y después los dos que siguen 140.000. Y así pueden ver cuáles son los 4 mínimos. Acá pueden ver cuál es el percentil o el cuantil, digamos, 1, ¿sí? Para kilometraje, cuál es el 99, y la mediana, y los cuartiles, el cuartil 3, digamos, tercer cuartil, y el primer cuartil, digamos, que es el 25%, y así todos los que aparecen acá en pantalla. Bueno, lo mismo con precios, ¿sí? Esto es el comando summarize. Esto es clave siempre en un análisis empírico, tiene que tener siempre la descripción de las variables. Cuando ustedes entrenen el ojo de analista de datos, de analista empírico, cuando les den un análisis de regresión y no les muestra una estadística descriptiva, ustedes no saben qué variabilidad tiene la variable, qué rango tiene, qué desvío estándar, y eso es muy importante, como se van a dar cuenta más adelante, en entender. O sea que siempre un análisis empírico tiene que describir estos estadísticos, por lo menos el rango, el desvío estándar y la media, ¿sí? El rango sería el mínimo menos el máximo menos el mínimo. Y el tamaño muestral es importante. O sea, un análisis que no muestra esto no sabe si es bueno o malo, porque son estadísticas básicas a tener en cuenta. Bueno, entonces, estos ya son procedimientos útiles que no están hechos porque sí. Se los puse acá para que sea esto es lo mínimo que tienen que mirar al hacer análisis empírico, ¿sí? Para ir viendo la estructura de los datos, básica para después entender una regresión. ¿Sí? O sea, es lo más resumido que pude hacer de lo importante, ¿no? Otra cosa importante es ver gráficos. Gráfico, en este caso tenemos dos variables, precio y kilometraje, y podemos hacer el típico diagrama de dispersión. Esto se hace con el comando TW, que en realidad es una abreviación. El comando se llama two-way, como gráfico de dos entradas, ¿sí? Pero con TW funciona. Le tienen que decir que quieren hacer un scatterplot, un diagrama de dispersión, y las dos variables. Siempre la variable primera es la variable en el eje de ordenadas, la segunda variable es el eje de abscisas, o sea, la variable y la variable x en la típica nomenclatura que utilizamos. El eje y el eje x. Le dan ven que yo pinto todo y aprieto el botón, el último botón. Y les aparece el grafiquito este, ¿sí? Bueno, este gráfico, acá ven, está muy interesante porque se ve claramente que hay una relación inversa entre precio y kilometraje, ¿está? A mayor kilometraje, el precio se reduce, ¿está? Bueno, hasta podríamos decir que no es una relación del todo lineal, si pareciera que es no lineal, que es curva, ¿no? Acá a partir de los, digamos, 75.000 kilómetros, la relación se hace bastante plana y desde los kilómetros 0 hasta los 75 o 50.000 es mucho más inclinada, ¿no? Pero bueno, después veremos eso con más detalle. Pero bien, esta es una forma, les digo rápido que esto
este gráfico pueden apretar botón derecho acá y ponen guardar como copiar. Acá pueden copiarlo en un archivo Word o guardar como un archivo Stata que luego lo pueden abrir. Y acá, en este botoncito de editor que dice editor de gráficos, pueden iniciar el editor. Esto es muy útil. Fíjense que si ustedes separan acá, por ejemplo, en kilometraje, les aparece acá la palabra. Entonces, en vez de kilometraje, pueden poner kilometraje recorrido. Es decir, pueden cambiarle el nombre del eje, el título del eje. Apretan Enter y acá les cambió el título del eje. Lo mismo con el eje Y. Pueden cambiarle el tamaño de la letra de texto. ¿Sí? En size, en vez de medium size, le pongo medium large y esto aumenta. Pueden cambiar los colores, lo que se les ocurra, los colores del fondo, todo esto pueden explorarlo ustedes. Como dije, el objetivo del curso no es el uso de estos programas, pero son programas muy útiles para hacer reportes, informes gráficos, ¿sí? Por acá pueden customizar, digamos, hacer a medida el gráfico que ustedes quieran, agregar una línea, ¿sí? Como decíamos acá, presaber una relación lineal más profunda que luego en esta parte, ¿no? Que en esta zona, acá. Bueno, ahí me quedó un poquito, ahí está. Pueden cambiarle el tamaño también, el ancho de esa línea, pero bueno, y eso pueden guardarlo. Lo guardan, pueden guardar el gráfico o copiar así como está, copiar y pegar con botón derecho. O acá directamente en edición, copiar, y van a un Word y lo pegan, ¿sí? Por ejemplo, control V, y ahí quedó pegado en el Word, ¿sí? Bueno, guardar, no guardar, lo cierro. Entonces, siguiendo con esto, este gráfico es siempre útil para ver qué relación pueden tener estas variables. Y vimos cómo se espera que tenga una relación decreciente, a mayor kilometraje, menor precio. Luego no entraremos a ver los porqué de eso, pero por ahora quedemos con eso. Otro análisis, otro estadístico asociado es la correlación, el coeficiente de correlación. Se hace con el comando cor. En realidad el comando es correlate, ¿sí? En vez de ejecutar esto, bueno, lo ejecutamos y nos da una matriz de datos, ¿sí? Las observaciones que utilizó y la correlación entre las dos variables, precio y kilometraje. Esta columna y esta fila, ¿no? Luego la diagonal principal de la matriz, esta es una matriz 2×2, obviamente es la correlación de cada variable consigo misma. Y acá está en blanco porque este mismo valor es el que iría acá en esta combinación, o sea que no lo pone por ser redundante. En vez de escribirlo así, yo podría haber escrito acá en comando, podrían haber puesto correlate, kilo de kilometraje y pre. Fíjense qué pasa si yo pongo pre solamente, pre. No, eso funciona, perdón, les da lo mismo. Pero en vez de pre voy a poner correlate, kilo de kilometraje y PR nomás, PR, no pre. Bueno, fíjense qué pasa. Les dice, PR es una abreviación ambigua. ¿Por qué? Porque también está la variable provincia con PR, además de precio, ¿sí? Hay una variable provincia. Es decir, que no pueden usar la abreviación PR. Es ambigua, les dice, porque no sabe a qué variable pertenece. Bueno, y ahora sí vamos a ver la regresión simple.